Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora a la que nos estés viendo. Muchas gracias por sintonizar otra edición de nuestro servicio en adoración en línea. Tómate un tiempo para poder saludar a la gente. Si estás viendo en Facebook en vivo, en la sección de comentarios, envía algunos emojis de cariño, de corazoncitos, lo que sea. Pero buenos días. Estamos muy contentos de que estés sintonizando con nosotros. Si eres del área de Boston, de Massachusetts, sabes que esta semana el gobernador Baker emitió la primera etapa de reapertura del Estado y las reuniones religiosas se incluyen en esta etapa, en esta fase, y estamos entusiasmados y con mucho optimismo con eso. Sin embargo, nosotros estamos cautelosamente con optimismo. Mosaic es una iglesia bastante grande, y en una iglesia más grande decisiones como estas son mucho más complejas, hay muchas más piezas móviles que mover. Por lo tanto, tomaremos la próxima semana o un par de semanas para recopilar tanta información como sea posible para tomar la decisión más prudente e informada que podamos. Entonces, como personal pastoral, enviaremos esta semana un correo electrónico con una encuesta y le pediremos que lo complete. Háganos saber toda la información que necesitemos para abrirlo sabiamente y de alguna manera que pueda así bendecir a nuestra comunidad y a la comunidad que nos rodea. Es emocionante que el final de este túnel esté cerca. Gloria a Dios, aleluya. No puedo esperar para estar con vosotros en persona, no puedo esperar a cantar, aunque sea con una mascarilla. Y dicho esto, ¿podrías orar conmigo por la predicación de la palabra santa, inerrante e infalible de Dios? Padre Celestial, te agradecemos por el hecho de que tú estás, el hecho de que te preocupas, el hecho de que nos conduces por el poder del Espíritu a tu voluntad. Y oro, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y en la vida de la ciudad. Espíritu Santo, ven. Tú eres el Espíritu de Jesús y hoy nos enfocamos en Cristo. Enfocamos nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a buscar aquello que procede de lo alto. Ayúdanos a poner los ojos de nuestros corazones y nuestras almas en el Evangelio. Desde nosotros mismos, desde nuestras circunstancias, desde nuestros problemas, a Cristo. Y Jesús, cuando estamos enfocados en ti, es cuando la verdadera alegría, el verdadero gozo se vierte en nuestros corazones. Y pedimos que, a pesar de las circunstancias, que nuestros corazones estén llenos de alegría, que podamos elegir el gozo. Bendice nuestro tiempo las Sagradas Escrituras. Oro para que envíes al personal pastoral de tu iglesia aquí de tu sabiduría. Ruego que les des a todos los miembros se lo des a todos los miembros en cuanto a cómo les puede afectar este tema de la reapertura, para ver si hay que abrir pronto y cómo hacerlo de manera estratégica. Pido, Señor, que nos ayudes a amar también al uno al otro. Danos empatía para poder ayudar a comprender a nuestro prójimo. Y te damos las gracias por el regalo de la gracia. Y oro para que nos des del poder del Espíritu Santo para extender gracia los unos a los otros, para estar más unidos que nunca en esta temporada como una iglesia para tu gloria. Y oramos todo esto en el nombre santo de Cristo. Amén. Entonces, como aprendimos la semana pasada con el pastor Ribey, que inició nuestra serie de Filipenses, que por cierto hizo un trabajo tremendo y fenomenal, realmente lo disfruté, bendijo mi alma, bendijo a mi familia, así que mientras lo veíamos juntos, adorábamos juntos en casa. Gracias, pastor Ribey, por eso. Y si estás sintonizando desde Mosaic Jamaica Plain, hoy, bienvenido. Te amamos. La razón para la cual el pastor Ibe y yo nos estamos turnando es, número uno, es para darnos un descanso, ya que hemos estado predicando creo que unas 13, 14 semanas seguidas. Pero luego también para recordarles a todos que tenemos una asociación en el Evangelio, que participamos juntos en el Evangelio, que somos soldados que participan juntos, hombro con hombro, predicando el Evangelio, avanzando el Evangelio de Jesucristo. Así que, Mosaic Jamaica Plain, te amamos. Estamos orando por ti, te extrañamos.
Hoy estamos en Filipenses 1, versículos del 12 al 30. Y esto es lo que tengo que decir al principio. Te desafío no solo a leer este libro en la serie de sermones, no solo a estudiarlo, te reto a que lo puedas memorizar. Es factible, es posible, 10 minutos al día, de 1 a 2 o a 3 versículos, cualquiera que sea su capacidad, pero te desafío a que lo puedas memorizar. Si necesitas ayuda, el doctor Andy Davis tiene una guía pequeña, un pequeño PDF que puedes obtener online de forma gratuita y extendida. Es una guía para extender la escritura, la memorización, lo cual es algo muy profundo y esto en realidad fue algo que hice en el seminario. Tomé una clase completa, una clase de semestre completo sobre el libro de Filipenses, donde estudiábamos cada semana durante 3 horas en el griego original este libro. Estábamos interpretando su hermenéutica, hicimos los diagramas y los estudios de las palabras, y fue un tiempo muy profundo, un tiempo realmente increíble en la palabra de Dios. En el examen final, nuestro profesor dijo que, el profesor David Alan Black dijo, el examen final constará de un par de versículos del libro de Filipenses. No se sabe cuáles y necesita analizarlos y traducirlos al inglés. Entonces yo hice como una pequeña trampa, ¿no? Digo, una trampa que fue luego espiritualmente edificante. Entonces salí santificado, ¿no? Memoricé todo el libro por si acaso. Memoricé todo el libro por si acaso. Y entré al examen, tomé el examen y terminé el examen en unos 5 minutos. Gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, fue un tiempo muy, muy bendecido en la palabra de Dios. Aquí, a modo de introducción, solo un par de pensamientos en la vida de Jan Bezikov, de mí. El fin de mayo es un momento muy especial en mi vida. Esta semana se cumplen 15 años desde que me gradué de la universidad, por la gracia de Dios. El 22 de mayo, solo la historia de fondo, digamos, ¿no? El trasfondo de mi último año. Mi mejor amigo de la universidad, Jared Lynn, un gran hombre que de hecho predicó aquí en la iglesia recientemente como un pastor invitado. Él trabaja en misiones con Campus Crusade, él y su familia, y ahora están en Puerto Rico. Él y yo nos comprometimos a pasar 1 hora de oración todos los días del lunes a viernes para orar por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para que Dios nos bendiga en la próxima temporada, nos bendijese en la próxima temporada de nuestras vidas y nos diese de su gracia y el poder de su Espíritu Santo para ayudarnos a tomar decisiones sabias sobre nuestros estudios, matrimonio, etc. No había muchos cristianos en la Universidad Brown. Un reportero vino esa primavera y se dio cuenta de que en realidad había cristianos en la Universidad de Brown. Vino un periodista del New York Times y ella nos tomó una foto de nuestra reunión de oración. Y el 22 de mayo de 2005, The New York Times publicó un artículo llamado, el titular era en español, Una misión cristiana a la cima. Y sucedió que ella tomó una foto de mí y mi amigo Tim Havens, ambos orando. Esto lo podrás encontrar incluso en línea. Desde luego tengo ahí una cara mucho más de bebé, pero vamos, todavía tengo pelo, el mismo cabello, sigo teniendo el mismo cabello, así que alabado sea Dios, aleluya por eso, pero todavía tengo pelo. Una de las cosas que me mostró Dios en estos momentos es que Él tenía un plan muy particular para mi vida. Y mientras oraba, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Sabía que Dios me estaba diciendo, quiero que maximices tu vida para exaltar a Jesucristo. Y la otra razón por la cual esta semana en mi vida es muy importante es que en el 2009 me gradué en el seminario. Me empaqué en una furgoneta esa semana. Hace 11 años en el 2009 y me mudé a Boston para plantar iglesias. Y ahora miro hacia atrás y mientras la gente está conversando sobre servicios esenciales y demás, déjame decirte esto, la predicación del Evangelio es el servicio más esencial que cualquier cristiano puede ofrecer. Existimos para la gloria de Dios, existimos para promover el bien común y existimos para avanzar el Evangelio. Y quiero alentarte a que comiences a pensar así, ¿cómo puedo en esta temporada, en la próxima temporada, cómo puedo comprometer mi vida
para avanzar el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más importante. Ese es el título del sermón de hoy. Avanza el Evangelio. Y mientras estamos teniendo esta conversación, mientras leemos la Sagrada Escritura, una cosa que sí quiero mencionar es cuando la gente pregunta ¿qué está pasando en el mundo? Como la gente pregunta ¿qué está pasando en mi vida en esta temporada? Quiero presentarles que no pueden encontrar una dirección para su vida a menos que sepan exactamente cuál es su propósito. Sin un propósito no hay dirección. Y la forma más sencilla de hacerlo es preguntarse ¿por qué? ¿Tiene una razón clara de por qué? ¿De por qué haces lo que haces? ¿De por qué haces lo que haces en tu trabajo o en tu carrera? ¿Por qué haces lo que haces con tus relaciones? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? El principal por qué detrás de cada decisión que tomas. A modo de ilustración, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, Alicia le pregunta al gato, ¿me dirías por favor qué camino debo de seguir desde aquí? Y el gato responde y dice, eso depende en gran medida de dónde quieres llegar. Y Alice responde y dice, no me importa mucho dónde. Entonces no importa en qué dirección vayas, dice el gato. Seguro que llegarás a algún lado si solo caminas lo suficiente. ¿Tienes un porqué? A menos que descubras por qué vivo, por qué hago lo que hago, no tiene sentido preguntar sobre la dirección en la vida. Sin propósito no hay dirección. El contexto actual de nuestro texto es que Pablo, y de verdad el pastor Ibe hizo un gran trabajo fenomenal, estableciendo este contexto, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no? Pero durante los últimos años, el contexto aquí, de los últimos 4 años de la vida de Pablo, es que él ha vivido en circunstancias físicas miserables. Pasó 2 años en prisión en Cesarea por cargos falsos, y luego lo subieron a un barco para ir a Roma para comparecer ante Nerón, porque apeló a César como ciudadano romano que quería ser juzgado. Quería tener una audiencia. Y en el camino a Roma, desde Cesarea, el barco naufraga y queda atrapado en una isla donde es mordido por una serpiente venenosa y Dios lo cura milagrosamente. Y luego Pablo usa esa oportunidad para predicar el Evangelio a los isleños. Pasa el invierno allí, continúa a Roma, pasa otros 2 años en prisión esperando a su ejecución y luego durante esos 2 años está encadenado a un guardia imperial romano las 24 horas del día. Las circunstancias eran degradantes, desmoralizantes, estaba deshumanizándose. Sin embargo, Pablo no permitiría que esas circunstancias fueran desalentadoras o desesperantes. Él dice en nuestro texto, Filipenses 1:8, dice, en esto me regocijo. Sí, me regocijaré. Alegrarse aquí es una elección. Él tomará esa decisión y eso lo cambia todo. Pablo, ¿cuál es tu poder secreto en tu confinamiento, aislado de los hermanos, hermanas, de la comunidad? ¿Cuál es tu secreto? El secreto suyo, su secreto, es que tenía un porqué. Y sabía exactamente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, el qué estaba haciendo, y era el avanzar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Los atletas lo saben. Los atletas saben cuando ellos tienen una meta que has establecido, no importa cuánto sufrimiento pases, no importa cuán insoportable sea el dolor, lo superas y desarrollas una mayor tolerancia al dolor. Hay una gran historia de luchadores olímpicos grecorromanos y está la historia de Milo de Crotona. Y por la forma en que entrenó, fue 7 veces campeón olímpico en la lucha libre, en el 540 a.C. La forma en que entrenó, y eso es lo que lo hizo más fuerte que nadie antes que él, es que cuando era un adolescente, en una granja al lado de su casa había un ternero recién nacido. Y tomaba ese ternero y lo cargaba todo el tiempo que pudo todos los días. Y lo hizo durante 4 años. Hasta que no solo llevaba un ternero. Él incluso pudo llevar a un toro de 4 años. Es la idea de sobrecarga progresiva lo que le hizo más fuerte. Y es por eso que podemos leer a Pablo, y Pablo se regocija a pesar de esas circunstancias, a pesar del sufrimiento. Y eso fue un clásico, una introducción muy larga de Jan Vesikov. Miremos el texto.
Filipenses 1, versículos del 12 al 30. Voy a leer el texto porque es un texto muy rico. Leámoslo. Leamos. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Y estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, conforme a mi anhelo, y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no sólo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vivisteis en mí, y que ahora sois, y que ahora oís que está en mí. Esta es la lectura de la palabra autoritaria, santa e infalible de Dios, que Él escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué texto tan rico, tan denso! Hay un montón aquí, hay mucho aquí. Y no puedo esperar para poder mostrar algunos de estos aspectos más destacados. Dónde está tu gozo, la plenitud y satisfacción de Jesucristo en tu vida. Entonces, te lo mostraré si respondes a las siguientes preguntas. Estas son las preguntas y los puntos, ¿no? El esquema que vamos a estar siguiendo. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu honor? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Y dónde está tu gratitud? En primer lugar, empezamos, ¿dónde están tus ojos? Pablo no está enfocado en las circunstancias problemáticas, las circunstancias incómodas en las que se encuentra. Él mira más allá, él mira mucho más allá. Él no es de vista corta, él no es miope. No solo se enfoca en lo que está enfrente a él, no solo se enfoca en lo físico, no permite que sus problemas lo consuman del todo. ¿Cómo haces eso, Pablo? ¿Cómo lo hace haciendo lo que nos dice en Colosenses 3? Él dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas que están arriba. Y es por eso que cerramos los ojos en oración, no solo para deshacernos de las distracciones, cerramos los ojos en oración para poder enfocar los ojos de nuestras almas en Dios. Entonces podemos enfocarnos en el reino espiritual y eso es lo que nos da la perspectiva. Los ojos de Pablo están en Dios, están en Cristo, y él ve a través de los problemas físicos, él ve avanzar el Evangelio. Esto es lo que dice en el versículo 12, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio.
Ahora, esto es realmente interesante y durante toda la cuarentena he continuado con mi trabajo como pastor y he estado tratando de hacerlo esto lo mejor posible por el poder del Espíritu para alentar a las personas. Pero junto con este trabajo de alentar, el otro trabajo de mi vida era el de alentar a mi esposa, a mis 4 hijas, de alentar a estas 5 compañeras de cuarto en las que me encuentro en cuarentena, y animarme a mí también. Pablo, te garantizo que tuvo momentos en los que estuvo en cuarentena mientras estaba encarcelado. Te garantizo que hubo momentos en los que refunfuñaba en la carne, donde pensó pensamientos de queja sin expresarlos verbalmente. Y vemos en el libro de Hechos, hubo momentos como destellos de la carne de Pablo saliendo. Pero aquí lo que hace es escribir en este libro el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu, lo que el Espíritu Santo nos permite hacer es ver a través de las circunstancias y ver los propósitos de Dios para el sufrimiento. Y el propósito es avanzar el Evangelio. Él dice mi sufrimiento, usa la palabra de servir. Él decía ahí, la soberanía de Dios usa este sufrimiento para servir a sus propósitos, para que el Evangelio progrese a servir a las personas que están a mi alrededor. Pablo no juega la carta de la víctima, él no se hace la víctima. Él podría haberlo hecho totalmente, podría haberse amargado totalmente con Dios y decir, he hecho todo lo que Dios me ha dicho. Él dice en 1 Corintios 9:23, y todo lo hago por amor al Evangelio para ser partícipe de él. Entonces, él podría haber dicho, Dios, he estado haciendo todo bien, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en prisión? Tengo trabajo que hacer, Dios, te he dado mi vida. Y por cierto, aquí Pablo es el promovedor principal. Aparte de Jesucristo, Pablo es el siguiente en la fila, es el principal promovedor del movimiento más grande de la fe y la religión más grande, el movimiento más diverso en la historia del mundo. Y él es el que la encabeza, él era el pionero, él era el líder catalítico. Y aquí tenemos a este tipo cuyos talentos no tenían paralelo, habilidades de liderazgo sin paralelo. Podía ir a cualquier ciudad metropolitana sofisticada del mundo greco-romano y podía establecer una tienda. Literalmente, simplemente podría ir a la plaza pública y comenzar a debatir con cualquiera y con todos. Creo que la persona más cercana en esta vida a este conjunto de habilidades es probablemente Ravi Zacharias. Falleció esta semana y estamos orando por él y por su esposa y su familia. Y él ahora está en la gloria. Pero él fue y él es un gigante de la fe. Fue un mentor habitual para mí. Me encantó escucharlo. Me encantó escucharle debatir con la gente. Pablo tenía esas habilidades y sin embargo se encuentra en un lugar donde no puede usar estas habilidades públicamente cuando estaba encerrado. Pero ¿qué hace Pablo? Él ve los propósitos de Dios en el sufrimiento y lo comprende. Él dijo, ¿sabes qué? Incluso en prisión, ¿sabes qué? Puedo orar y escribir. Y puedo alentar a los santos. Y veo este obstáculo como una oportunidad. Y tan malo como lo era, Dios estaba trabajando por el bien histórico y personal. ¿Cuántas cartas escribió Pablo mientras estaba en prisión, mientras estaba en arresto domiciliario en los últimos 4 años de su vida? Parte de la literatura más importante escrita en toda la historia, la literatura jamás escrita, la más influyente, Dios usó este tiempo para su gloria. Pablo está encadenado por Cristo. Y en el versículo 13, él dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Cómo lo saben ellos? Lo sabían porque Pablo era un prisionero diferente. Las otras veces que fue encarcelado nos dice que él y Silas estaban cantando. ¿Cuántos prisioneros se ponen a cantar? ¿Cuántos prisioneros suelen ponerse a cantar? Hombres cantando en la cárcel. Los hombres no suelen cantar a menos que estén involucrados en alcohol, ¿no? Digamos, ¿no? Que estén bebiendo. Y Pablo, lleno del Espíritu, está cantando. Se regocija. Él está compartiendo las buenas nuevas.
las buenas noticias, Él está compartiendo el aliento. El resultado de estos problemas es que los no creyentes son testigos de la actitud de Pablo hacia su sufrimiento. ¿Por qué Pablo está en prisión? Está en prisión porque Nerón César quería encadenar el Evangelio, quería ahogar el Evangelio, pero no se puede silenciar el Evangelio. El Evangelio no se puede silenciar. Y Pablo prueba esto, de que el Evangelio no puede ser puesto en cuarentena. Él dice que toda la guardia imperial, esta guardia pretoriana, con las tropas de élite del imperio, lo mejor de los mejores de los soldados, eran reclutados personalmente para la guardia de Nerón. De esos son los que están hablando. Son guardaespaldas de César, las personas mejores pagadas del imperio. Normalmente suelen servir unos 12 años en la guardia pretoriana y después de lo cual se les da unos puestos de liderazgo estratégicos en el imperio romano. Entonces, desde una perspectiva estratégica, no había nadie más influyente en el imperio romano, aparte de César, que estos tipos. Y Pablo, ¿cómo comenzaste las conversaciones con la guardia imperial? ¿Cómo supieron que tu encarcelamiento era para Cristo? Bueno, lo sabían porque durante las 24 horas del día, todos los días, durante los últimos 2 años de la vida de Pablo, estaban estos soldados encadenados a Pablo por hasta 4 horas y luego lo que hacían era rotarse. Entonces Pablo, el evangelista más efectivo, más convincente y más articulado que haya vivido que no sea Jesucristo, tiene una audiencia cautiva durante 4 horas que cada uno de estos soldados romanos usaban para estar con Pablo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Yo me pregunto de verdad eso. Ojalá fuese una mosca en la pared, ojalá pudiera haber hecho vídeos o lo que sea, ¿no? No puedo esperar para estar en el cielo y ver estos momentos donde Pablo está teniendo estas conversaciones de estos tipos que son duros, endurecidos por la guerra, tal vez guardias pretorianos paganos con espíritus mezquinos. Pero ahí vemos a Pablo, sentado ahí, conversando informalmente, a lo mejor cantando himnos, compartiendo el Evangelio, diciéndoles a estos muchachos que no importa lo que hayan hecho, sin importar los pecados que hayan cometido debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, debido a su resurrección física, compartiendo del Cristo resucitado que se reveló a Pablo. Pablo lo vio con sus propios ojos. Y la gloria de Cristo cegó a Pablo por un tiempo hasta que fue sanado. Y Pablo comparte estas buenas noticias. Me pregunto si alguno de estos guardias se salvó. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Pablo nos da un poco de flexibilidad evangelística al final en Filipenses 4, 21 al 23. Él dice en el 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia... Espera. Espera un segundo. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, todos los santos os saludan. Especialmente los de ¿dónde? ¿De qué casa? De la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Ahí ya termina. Él dice, te envío saludos de estos soldados, de estos guardaespaldas de Nerón que realmente fueron salvados. Y en realidad la historia nos dice que Nerón asesinó a su esposa, a su madre y a sus hijos porque se habían convertido en creyentes. Pablo ve a Dios soberanamente usando su sufrimiento y servicio para los demás para avanzar el Evangelio. Entonces aquí la lección principal es, sea lo que estés pasando, cualquier cadena que te esté confinando, tu cadena no te impide avanzar en el Evangelio. El resultado segundo de todo esto es que los incrédulos están siendo testigos y los creyentes están alentados al ver el sufrimiento de Pablo. Entonces, bueno, este es el versículo 14 aquí, dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Confianza.
valentía. Hablar del evangelio, valentía para poder hablar del evangelio. ¿De dónde sacaron todo esto? Bueno, el coraje de Pablo era muy contagioso. Es decir, antes de que Pablo estuviera en prisión, antes de que sufriera, los creyentes carecían de confianza, tenían miedo de compartir la palabra. Amigos, si son cristianos, estáis llamados a hacer buenas obras. Estamos llamados a amar, llamados a hablar palabras de estas buenas nuevas. Y Pablo se ha alentado de que la mayoría de los hermanos están haciendo evangelismo, laicos que hablan de la palabra sin temor. Pablo ve que Dios tiene un propósito para nuestros problemas, y lo vemos eso en Romanos 8:28, que dice esto: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, incluso nuestro sufrimiento. Matthew Henry, un teólogo de hace mucho tiempo, está comentando este texto de Romanos 8:28 y él dijo: Dios es el único alquimista verdadero. Alquimista, esto proviene de la alquimia de la Edad Media. Pero la gente estaba tratando de descubrir cómo convertir el plomo en oro, donde el plomo es nuestro sufrimiento, y Dios, el gran alquimista, convierte el plomo de nuestro sufrimiento en el oro de la gloria. Entonces, enfoca tu atención en Dios, y así todo lo demás se enfocará. Entonces, la primera pregunta: ¿dónde están tus ojos? Y la segunda pregunta es: ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más deseas? Y el sufrimiento expone lo que realmente deseamos. Cuando sientes un dolor inesperado, sale el verdadero tú, ¿verdad? Cuando te lastimas el pie, cuando alguien te golpea por accidente y te deja caer algo, cuando alguien te interrumpe en el camino, algo entra en erupción desde el interior y dices: ¡ay, wow, lo siento, no sé qué me pasó! Bueno, lo que ha ocurrido procede de lo que hay dentro de ti, que es tu pecado, obviamente. Y Pablo aquí está revelando que el pecado es en realidad amor desordenado. Es un amor desordenado. Es amar a las cosas de una manera primaria, que deberían amarse de una manera secundaria y terciaria. Debemos amarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Pero la mejor manera de amarte a ti mismo, Dios realmente dice, es negarse a sí mismo. La mejor manera de amarte a ti mismo es seguir a Cristo. La mejor manera de encontrar tu vida es perderla en el reino de Jesucristo. Todo al revés. Amar a Dios más que a ti mismo es la mejor manera de amarte a ti mismo. Ahí es donde se encuentra la verdadera libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si su corazón está en el lugar correcto, siempre será libre de regocijarse. Estés donde estés, incluso en prisión, puedes estar libre de ansiedad, libre de pecado, de depresión, lujuria, compulsión, libre para disfrutar a Dios donde quiera que estés. Sin embargo, durante la temporada, disfruta de Dios. Pasa tiempo con Dios. Asegúrate de que tu corazón está en el lugar donde Dios sea el número uno, lo principal, donde lo amas más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que obtenemos de los versículos 15 al 18. Algunas personas que incluso predican el Evangelio no lo hicieron por amor a Dios, lo hicieron por amor de sí mismos. Mire el versículo 15. A partir del versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Él dice que hay dos categorías de predicadores. Uno, los cristianos que sirven a Dios. Algunos cristianos que sirven a Dios, por amor a las personas. Y otros sirven a Dios por la Trinidad impía del amor, por el yo
por mí y en mí mismo. Y él usa la palabra aquí egoísta. El término ambición egoísta era usado generalmente con los políticos que intentaban todo lo posible para construir una plataforma personal para sí mismo. Y aquí está la cosa, los llama hermanos, él los llama hermanos. Ellos predican el Evangelio. Este es el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Los celos tal vez por la influencia de Pablo, por su influencia de cómo Dios lo está usando. Y Pablo dice, sin embargo, son hermanos. Y mira, esta es una ilustración de cuánto mal puede estar en la vida de un creyente. Debería humillarnos al reconocer que todavía hay pecado en nuestros corazones, quizás motivos mezclados. Él usó la palabra envidia y rivalidad. Y la envidia realmente tienes que tener mucho cuidado con la envidia. ¿A quién envidias? ¿Con quién intentas rivalizar? Esto se trata de comparar tu vida con el de otras personas, en lugar de solo enfocarte en el carril que Dios ha elegido para ti, que ha ordenado para ti, comenzando a mirar de lado a lado a los carriles que Dios ha ordenado para otras personas. Tenga cuidado con la envidia. Ten cuidado con la envidia porque es un asesino de gozo. El hecho de que motivos egoístas e indignos produzcan beneficios incidentales no los hace menos malvados. Es solo por la gracia de Dios que Dios usó a esos predicadores, usó a esos cristianos para su gloria, para avanzar su evangelio. Pero el hecho de que Dios los haya usado, eso no justifica sus ambiciones equivocadas. Y en 1 Corintios 4:5, Pablo dice, Por tanto no juzguéis antes de tiempo. Por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hay pecados y hay motivos mixtos en nuestro ministerio a Dios y nuestro servicio a personas, y hemos de arrepentirnos y confiar en el Evangelio. Proverbios 16:2 dice que todos los caminos del hombre son impíos ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Luego Proverbios 17:3, el crisol es para la planta y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Filipenses 1:18, Pablo dice esto, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Qué importa? ¿A quién le importa? ¿Se está exaltando a Cristo? ¿Se está avanzando el Evangelio? Sí, entonces, excelente. El punto número 3, tercera pregunta, ¿dónde está tu honor? ¿Qué te hace sentir honrado? ¿Qué te hace sentir avergonzado? Y estas son dos categorías realmente importantes. La vergüenza es un sentimiento universal. Todos la hemos sentido y experimentado. Seguimos sintiéndola en diferentes estaciones. Y Pablo aquí nos da el remedio, la receta para superar nuestra vergüenza, y es buscar el honor de Cristo. Cuando buscamos nuestro propio honor y las cosas en nuestra vida están expuestas, hay fallas en nuestro honor y grietas en nuestro honor. Eso nos da vergüenza. Pero cuando nos enfocamos en honrar a Cristo con nuestra propia vida, lo que hace es traer honor a nuestra propia vida, porque el único honor que realmente importa no es ser honrado por las otras personas, sino es ser honrado por Dios. Mira el versículo 18, un poco más adelante, cuando dice, sí, me regocijaré. ¿Pero por qué? Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor.
Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Él está diciendo, he sido sustentado por vuestras oraciones todo este tiempo. Gracias por orar. Y he sido sostenido por el poder del Espíritu de Jesús, que es el poder del Espíritu Santo. Estas dos cosas me han fortalecido, las oraciones y el Espíritu. Él dice incluso, lo que está diciendo es confío en que todo esto se utilizará para mi liberación. Y no está hablando de liberarse de todo este cautiverio, él está hablando de esta libertad del pecado. Él sabe lo que cree, que esto es cierto, estos son hechos, y que incluso si él muere, toda la muerte es Dios viniendo, liberándolo de la prisión del pecado, de la prisión sobre la carne caída, de la prisión del mundo físico al reino físico, al reino espiritual. Y ha conducido al cielo. C.S. Lewis, en su libro Dios en el banquillo, dice, y cito, nunca sabrás cuánto crees algo hasta que sea una cuestión de vida o muerte. Si piensas en este mundo como un lugar destinado simplemente a nuestra felicidad, lo encuentras bastante intolerable. Piensa en ello como un lugar de entrenamiento y corrección, y ya no es tan malo. Fin de la cita. Él dice que si piensas en este mundo como un resort con todo incluido y la comida es mediocre, entonces este no es un sitio tan feliz. Pero si piensas en este mundo como un campamento de entrenamiento y la comida aquí es mediocre, estás feliz de tener comida. Simplemente de eso ya ha cambiado de perspectiva. Y en Filipenses 1:20 Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él, en otras palabras, está diciendo, mi esperanza está fundada, anclada en Jesucristo, no en mí mismo. Y no es mi honor lo que me preocupa. No le preocupaba llamar la atención, no le preocupa su reputación, no le preocupa su propio honor. Por lo tanto, no hay nada que realmente pueda avergonzarlo. Hace aproximadamente un año iba caminando a la iglesia con una de mis hijas, y ese nombre pues va a permanecer en secreto a efectos de la historia. Ella preguntó y dijo, papá, ¿de qué vas a predicar hoy? Y le dije, voy a predicar sobre la vergüenza. Y ella dijo, ¿qué es la vergüenza? Y luego por la noche ella tuvo un pequeño accidente al mojar su cama. Y le dije, ¿conoces esa sensación de cuando te despertaste de hacer eso? Ella dijo, sí, papá. Y entonces yo le dije, pues eso es la vergüenza. Y ella dijo, sí, eso tiene sentido. Todos hemos experimentado vergüenza. Todos seguimos experimentando vergüenza en alguna manera. Y esto es en parte porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Estamos demasiado centrados en uno mismo. Y luego, cuando nosotros mismos no cumplimos con nuestras expectativas de nuestra propia grandeza, sentimos vergüenza. Bueno, si cambiamos de perspectiva, no importa lo que la gente piense de mí, somos libres del miedo a la gente. Todo lo que importa es lo que Dios piensa de mí. Y la forma en que podemos combatir la vergüenza es práctica, es muy práctica. Pregúntate a ti mismo, hagas lo que hagas, lo que sea que tengas la tentación de hacer, ¿esto va a traer honor a Cristo? ¿Esta acción que voy a hacer, cómo va a honrar a Cristo? ¿Va a traer honra a Cristo? Y si no, entonces probablemente después de esta acción voy a sentir vergüenza. Y este es un lugar incómodo para estar. La vergüenza, porque Dios usa el Espíritu Santo para convencernos a través de ese sentimiento y usar nuestra conciencia para convencernos a través de eso de que eso no está bien. Entonces, ¿por qué hago esto para llegar a un lugar donde siento depresión, donde siento ansiedad, donde siento vergüenza? ¿Cuándo
puedo concentrarme en hacer todo lo que pueda por el poder del Espíritu Santo para honrar a Cristo. Y esto es lo que nos libera de ese sentimiento y nos libera de la inactividad, de la aceptación, nos libra del miedo porque sabemos qué es lo que es más importante y ese es Dios. Y le temo a Él y solo a Él. Y Pablo también dice que este es el propósito de la vida. Este es el porqué. Recuerda que comenzamos con esto. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu porqué para vivir? ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es tu balance final para vivir? En Filipenses 1:21 dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El filósofo de Boston College, Peter Kreeft, dice: esta es la declaración simple más perfecta jamás escrita sobre el significado de la vida y la muerte. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No es suicida, pero anticipa la muerte que se acerca y que no tiene miedo de morir. Morir es solo cosas mejores. Es una graduación, es una misión cumplida. Morir es como celebrar la graduación durante la temporada en la que trabajaste tan duro y estás a punto de graduarte. Querías celebrar y no puedes. Entonces te pones la toga y el birrete y vas al campus con una máscara. Y tienes a alguien que te toma fotos por ti y de ti solo. De eso se trata la muerte, de que la graduación no está aquí para nosotros. Vivimos, cumplimos la misión, de que Dios tiene para nosotros y morimos. Y la graduación está en el cielo. Así es como lo pienso, no sé si es solo mi imaginación santificada, no sé. Pero pienso en la muerte como correr a través del túnel hacia el estadio, como el Gillette Stadium, por así decirlo. En tiempos antes, cuando Tom Brady estaba aquí, antes de traicionar a todos los Pats, a los Patriots, antes de convertirse en Tampa Brady, su carrera corriendo por ese túnel hacia el estadio era una de las salidas más épicas de la historia. Eso lo vamos a hacer ahora nosotros, no Tom Brady, lo siento. Pero eso vamos a hacer todos nosotros. Definitivamente vamos a estar corriendo por ese túnel, corriendo por ese pasaje entre la vida y la muerte hacia el cielo. Y Pablo dice: eso es ganancia, para mí vivir es Cristo, y yo vivo para Cristo, yo vivo con Cristo, yo permanezco con Cristo, vivo para que Él sea exaltado, para glorificarlo. Y luego, en el cielo, se gana, porque obtengo más de Él, tengo a Cristo físicamente, puedo abrazarlo, puedo abrazar a Jesús, y gané también, sí, gané intimidad, más intimidad con Dios. ¿Y qué más de Dios es el retorno de la inversión? Pero la palabra ganancia aquí es en realidad un término financiero, es un término contable. Él dice: he invertido toda mi vida. Este es el retorno de esta inversión. Quizás no voy a verlo aquí, pero lo voy a ver en el cielo. Y eso va a estar más y más cerca del Señor. Entonces, ¿cómo responderías a la pregunta: para mí vivir, ¿qué es? ¿Qué es para ti el vivir? Prácticamente, como honestamente, ¿para qué vives? ¿Es por posesiones o placer, poder, posición, prestigio, popularidad? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es la muerte? Si vives para cualquiera de estas cosas, entonces la muerte es el final de las cosas. Pero si vives para Cristo, en última instancia, al final obtienes más de Cristo. Pablo aquí tiene una visión muy profunda de la vida. Él sabe que su porqué es lo suficientemente fuerte como para poder fortalecerlo a través de la dureza, la temporada difícil de la vida. Filipenses 1:22 al 24 dice: pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Lo que quiero? Esto es lo que quiero, me encantaría estar con Cristo en estos momentos.
Entonces, eso es lo que quiero. Sin embargo, ¿qué es lo mejor para ti? Lo mejor para ti es, como diría Pablo, ¿no? Es que todavía yo esté aquí para cuidarte, discipularte, alentarte, guiarte a seguir al Señor. Prefiero ir y estar con Jesús. Pero voy a dejar de lado mis deseos para cuidar de ti. Analiza las prioridades de Pablo aquí. Analiza estas prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Cristo es el primero. Lo demás, lo segundo. Y Pablo, el tercero. Él tratará más de esto en la próxima semana, donde Pablo anima a los filipenses a tener a otros como mayores que uno mismo, ¿no? Pero creo que esto es realmente relevante para esta temporada, ya que pensamos en reabrir reuniones de adoración, cómo hacerlo, y esa es la mentalidad que cada uno de nosotros necesita tener. Sé cuáles son mis deseos personales. Reunirme la semana pasada. Haberme reunido hace un mes. Ese es mi deseo personal. Pero también entiendo la sensibilidad del otro lado. Y aquí necesitamos tener estas prioridades. Dios el primero, lo demás lo segundo, y nuestros propios deseos al final. Y esto es lo que significa vivir una vida que honra a Dios. Él dice, morir es ganancia. Y mencionaré aquí que está hablando de la muerte. Y está hablando del hecho de que el dado y la ganancia, lo dado y la ganancia están conectados entre sí. Él dice, voy a partir. Y están con Cristo. Informa esto nuestra teología de la muerte, de que la muerte no es el alma dormida. No es aniquilacionismo. No es reencarnación y no es purgatorio. No hay tal cosa como el purgatorio. Si vienes de un contexto católico romano y te enseñaron que el purgatorio es una cosa, es una categoría, es una falsa enseñanza. No tiene base en la Sagrada Escritura. Esa doctrina es una doctrina de error, es una doctrina errada. La Iglesia Católica Romana enseña que el purgatorio es un lugar de fuego purificador. Y el único soporte para esto es una pequeña referencia en el segundo libro de Macabeos, la cual no forma parte del apócrifo, es algo apócrifo, no forma parte de la Biblia. Segundo Macabeos 12:46, si queréis buscarlo. Pero la doctrina del purgatorio fue inventada por el Papa Gregorio Magno en el 593. Entonces estamos hablando de 5 siglos después de la vida, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y no fue aceptado como dogma católico oficial hasta el 1439. Filipenses 1, 25 al 26. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Este es el objetivo de este ministerio, su progreso, su gozo y fe. Pregunta número 4. ¿Dónde está tu ciudadanía? Versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna en el Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. La frase al comienzo del versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, es una palabra griega. La palabra griega es politeuomai, que significa vivir como ciudadano. Y esta es una palabra muy importante. Es una palabra políticamente cargada, porque Filipos era un palacio del Imperio Romano y politeuomai, aquí, insisto, es ciudadanía. Y él dice, vive como ciudadanos, no del Imperio Romano, sino un ciudadano del reino del cielo. Vivid como ciudadanos del cielo, y esto es crucial para los soldados romanos. Dieron años de su vida para ganar la ciudadanía. Era tan importante para ellos, les dio derechos y también vino con responsabilidades y honor. Una pregunta, ¿recordáis lo que es el viajar? El volar a otros lugares. Yo lo echo de menos.
nunca me gusta el proceso de volar sobre el mar y realmente no quepo en los asientos del avión, pero echo de menos viajar, ¿no? Y uno de mis viajes favoritos para viajar, eh, lugares favoritos para ir a viajar en todo el mundo es de donde procedo, que es Estonia. Mis antepasados luego también son de Finlandia. Pero Estonia era parte de la Unión Soviética. Entonces crecí hablando ruso. Entonces esa área del mundo es muy cercana y querida para mí, ¿no? Pero me encanta ir allí como ciudadano de los Estados Unidos. Y aquí el porqué. Eso es lo que pasa. Cuando voy a Finlandia o Estonia o Rusia, a todos, el 95% de las personas se parecen a mí. Me parezco a ellos, se parecen a mí, el tamaño, todo esto. Somos similares, pero somos diferentes. Tan pronto como comenzamos a tener una conversación se dan cuenta, oh, wow, ¿de dónde eres? Oh, pues soy de los Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos y hago todo lo posible para ser un buen ciudadano de los ciudadanos de los Estados Unidos, para luchar con esta idea cliché de, tonto estadounidense, sea lo que sea, que poco sabes de turismo. Quiero representar a mi país porque amo a este país. Pero, bueno, porque estoy aquí es por una razón. Amo a esta gente de este país. De eso es lo que está hablando Pablo. Vive de una manera digna de la ciudadanía que tienes. Y esto debería informar nuestras opiniones políticas. Debería informar el cómo analizamos las decisiones políticas de las personas que nos rodean. Somos ciudadanos, principalmente no de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y punto número 5, pregunta número 5, ¿dónde está tu gratitud? Versículo 29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Este es un verso desafiante. Este versículo es desafiante. Él dice, se te ha concedido, te ha sido regalado, Dios te ha dado un regalo. Y este regalo viene con otro regalo. 2 regalos aquí. Analiza el texto. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Es decir, se ha otorgado, se ha regalado esto para que creas. La fe es un regalo, es crucial. Si eres creyente porque Dios te dio el don de la fe. Y si no eres creyente, pide el regalo de la fe. Dios me dio este regalo a mí. Es un regalo. No es algo que ganas, no es algo que logras. Es algo que recibes, crees y recibes y crees. Así es como funciona la vida cristiana. Vivimos de la vida. Vivimos en la vida, no de esta vida. Nuestra vida para Dios es un regalo devuelto por su regalo mucho mayor que se nos dio. Nos da el regalo de la fe. Y Dios, gracias por este regalo. Y esta gratitud por este regalo, por esa gracia, que es lo que realmente nos impulsa adelante. Gracias. Nuestra fuerza en el Señor, hermanos, es el gozo de la salvación. Nos gozamos. Pase lo que pase en esta vida, pasaremos la eternidad con Dios. Venimos a Dios, pedimos perdón a Dios, entregamos nuestra vida a Él, nos encomendamos a Él, nos sometemos a Él, y ahora es en ese entonces cuando tenemos nuestra vida eterna. Y eso es lo que nos impulsa a aceptar el segundo regalo. Mira el texto. Se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Agradecimiento por el don de la fe. Esa gratitud nos da el poder de aceptar el regalo del sufrimiento, reconociendo que Dios usa el sufrimiento soberanamente al servicio de su reino. Pablo aquí dice que esto es conflicto. La fe es una guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Y cerraré con esto. En esta temporada muchos de nosotros experimentamos tristeza, ansiedad, depresión. Y si enfocas tu vida, si el porqué de tu vida es la felicidad, en una temporada como esta es imposible experimentar felicidad y tristeza al mismo tiempo. Pero si tu razón, si tu porqué es la gloria de Dios, promoviendo el bien común y seguir a Cristo, si ese es tu porqué, vivir por Cristo, como Cristo, y el morir es ganancia. Si ese es tu porqué, Dios
te da ese don, ese regalo de la alegría, del gozo. Y el gozo es mucho más profundo que la simple felicidad. Puedes experimentar alegría y tristeza al mismo tiempo. Puedes experimentar alegría y tristeza al mismo tiempo. Podemos llorar, pero no como aquellos sin esperanza. Podemos experimentar gozo y dolor, alegría y desamor, gozo y devastación. El camino al placer es el poder. El camino a la felicidad es casualidad. Y el camino a la alegría es Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta gran palabra. Qué texto tan rico, pleno, teológicamente profundo y tan práctico. Es tan relevante para nuestro día. Y Señor, oro por el poder del Espíritu. Toma esta palabra. Toma estas palabras y plántala en nuestras almas para que seamos transformados y nos animemos. Nuestros corazones se llenan de alegría mientras continuamos viviendo para tu gloria y así promover el bien común y avanzar el Evangelio. Y así te rogamos que bendigas toda esta semana. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.